En el vídeo anterior estuvimos hablando de cosas tan interesantes como las naves espaciales, los robots, Terminator... Bueno, en realidad no. Hice una pequeña introducción de lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Si no habéis visto el vídeo, os lo voy a dejar aquí arriba y os recomiendo que lo echéis un vistazo antes de empezar con este vídeo. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que consiste en la aplicación de algoritmos que se entrenan con una serie de datos y que son capaces de analizar estos datos, organizarlos, detectar patrones para así poder hacer predicciones en el futuro y tomar decisiones en base a los mismos. Hoy en día hay muchas aplicaciones que emplean Machine Learning de una manera o de otra, desde los sistemas de predicción de precios hasta los sistemas de recomendación de algunas plataformas. En este vídeo voy a hablaros de algunos de estos modelos y voy a hablaros también de una serie de técnicas que se llaman ensambling, que permiten potenciar aún más los modelos y hacerlos mucho más potentes, y así crear verdaderas máquinas de la predicción. Como siempre, os hablaré de mi propia experiencia en el bootcamp aprendiendo Machine Learning y de las dificultades que me voy encontrando. Disculpad si cometo algunas imprecisiones o errores en la explicación, pero lo cierto es que el tema ya empieza a ser bastante complejo y yo todavía estoy empezando. Mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal hablamos de Data Science. Sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Repasando el vídeo anterior, vamos a ver cuáles son los tipos de modelos que existen dentro de Machine Learning. En primer lugar, están los modelos de aprendizaje supervisado, que son modelos que utilizan datos que han sido etiquetados previamente para hacer predicciones. Etiquetados quiere decir que son datos que ya se conoce el resultado que queremos obtener. Serían los modelos que se aplican en aquellas aplicaciones que quieren distinguir entre una planta y un animal. Se les entrena con miles de fotos ya previamente etiquetadas como plantas o como animales y mediante estas fotos son capaces de hacer nuevas predicciones. En segundo lugar están los modelos de aprendizaje no supervisado. Y la diferencia con los modelos anteriores es que los datos que utilizan no están etiquetados previamente, no tienen una etiqueta, no se saben si es una planta, un animal u otra cosa. Y serán los propios algoritmos los que agrupen y creen categorías propias en base a estos datos. Finalmente están los modelos de aprendizaje por refuerzo, que son modelos que aprenden en base a recompensas y castigos. Os contaba en el vídeo anterior que había empezado con los primeros modelos, los modelos de aprendizaje supervisado, y en concreto el subtipo de modelos de regresión lineal, regresión múltiple, y también había comenzado a ver algunos modelos de clasificación, como la regresión logística. Estos modelos de clasificación son los que se utilizan precisamente para clasificar en diferentes categorías, como el ejemplo que os acabo de poner entre plantas y animales. Existen varios modelos, entre ellos el KNN, el N-centroide, el Naive Bayes, el SVM, los árboles de decisión. No me quiero detener en ninguno de estos modelos en particular, pero comentaros que hemos estado trabajando sobre ellos a dos niveles, a nivel conceptual y matemático para entender cómo funcionan y también a nivel de código y cómo se implementan. La segunda parte de esta semana ha sido un poco más dura, un poco más compleja y ha estado enfocada a las técnicas de ensambling o técnicas de ensamblado de modelos. En esta parte del vídeo he utilizado un artículo de Joseph Roca que os voy a dejar abajo en la descripción porque la verdad que está muy completo y lo explica muy bien. ¿Técnicas de ensamblado, dices, Carlos? ¿Como las fábricas que ensamblan piezas? Pues sí, más o menos, porque al igual que las fábricas producen piezas y las unen y las ensamblan para crear piezas más complejas, en Data Science podemos combinar distintos modelos y potenciar las dificultades que tienen, para así crear modelos mucho más potentes. Esta serie de técnicas parten del problema que se conoce como el intercambio o el trade-off entre sesgo y varianza. ¿What? Y es que cuando diseñamos un modelo, queremos que este modelo se ajuste a nuestros datos, es decir, que tenga un bajo sesgo, pero al mismo tiempo queremos que tenga una buena capacidad predictiva, que si entran datos nuevos podamos predecir un resultado. Esto implicaría tener una baja varianza. El problema aquí es que normalmente una va a costa de la otra. Si ajustamos mucho el modelo a nuestros datos, tendrá una baja capacidad predictiva. En cambio, si intentamos que no se ajuste mucho para que pueda predecir mejor, entonces estaremos incurriendo en un alto sesgo. Por lo tanto, aquí tenemos un problema y tenemos muchas veces que decidir qué priorizamos más. Como digo, esto es lo que se conoce como entre el trade-off, entre el sesgo y la varianza. Y es aquí donde entran estos supermodelos ensamblados para intentar potenciar las dificultades que tienen cada uno de ellos por separado, mediante las técnicas de ensamblado o ensambling. Comentaros en este sentido que hay modelos que por su constitución tienden a ser muy estables, tienden a cometer un bajo sesgo,
pero sin embargo tienen una elevada varianza, y modelos al revés, que tienen una baja varianza pero que tienden a cometer mucho sesgo. Con lo cual estas técnicas, unas se focalizan más en el sesgo, otras se focalizan más en la varianza, persiguen intentar balancear estas dificultades, para que sean modelos estables y predictivos. Vale, Carlos, ¿y cuáles son estas súper técnicas de las que nos hablas? La primera técnica es la técnica del bugging. En esta técnica se escogen modelos homogéneos, es decir, se escoge siempre el mismo tipo de modelo y se ejecutan y se entrenan de manera paralela, es decir, todas al mismo tiempo de forma paralela, pero independiente. Cada modelo no tiene que ver con el que tiene al lado. Por ejemplo, se toman 100 árboles de decisión y se entrenan todos a la vez de forma independiente. Además, estos entrenamientos se generarán mediante una técnica que se denomina bootstrapping. De forma muy resumida, el bootstrapping es una técnica en la que se extraen n muestras del dataset de manera aleatoria y que mantiene buenas propiedades estadísticas. Una vez hemos entrenado estos 100 árboles de decisión de forma paralela, se combinan entre sí dando un resultado mucho más estable. El ejemplo más habitual dentro de las técnicas de bugging es el random forest o el bosque aleatorio, que como digo es una técnica que agrupa varios árboles de decisión y que añade además otro componente más aleatorio que tiene que ver con la selección de columnas. De manera que en cada iteración, que en cada uno de los entrenamientos, se seleccione una serie de variables y no otras, añadiendo de esta manera un segundo componente aleatorio. En segundo lugar tenemos las técnicas de boosting. En este caso se escogen modelos también homogéneos, es decir, el mismo tipo de modelo, otra vez 100 árboles de decisión, pero se entrenan de manera secuencial, no paralela. Secuencial quiere decir que se entrenan uno detrás de otro. Y de esta manera, el modelo que se entrena después del anterior depende en parte de él. Intenta aprender de él, aprender de sus errores. Con lo cual, dos diferencias con respecto al bugging. Se entrenan de forma secuencial y son modelos dependientes. Como digo, de forma muy resumida, este tipo de modelos intenta aprender de los errores del anterior y de esta manera hacer predicciones más precisas. Los ejemplos más habituales de este tipo de modelos son los Adaptative Boosting y los Gradient Boosting, que habitualmente emplean también árboles de decisión. Y en tercer lugar tenemos otro tipo de técnicas de ensamblado que se denomina Stacking. En este caso, la diferencia es que emplearemos modelos heterogéneos, es decir, modelos distintos. Podemos coger 3 o 4 modelos, entre los que pueden estar un KNN, un Naive Bayes, un SVM y un árbol de decisión, y los combinamos todos juntos para mejorar los resultados del mismo. Comentaros finalmente que la técnica de bugging pone el foco en intentar disminuir la varianza y las técnicas de boosting y stacking normalmente ponen el foco en la disminución del sesgo. Hacia el final de la semana estuvimos trabajando sobre sistemas de recomendación, como los que tienen las plataformas de Amazon o Netflix. A grandes rasgos hay dos tipos de sistemas de recomendación. Uno basado en contenidos, que se basan en los contenidos que consumes, por ejemplo películas, y te recomienda películas similares a las que tú estás puntuando y estás consumiendo. Y dos, los sistemas de filtrado colaborativo, que se basan en trazar un perfil de tus gustos, en crear un prototipo y en compararte con usuarios que tengan gustos similares. Con lo cual, lo que el sistema te recomienda son películas o contenido similar a perfiles de usuario con gustos similares a los tuyos. Finalmente, tuvimos la segunda sesión con la persona de la escuela referente en búsqueda laboral. Nos estuvo enseñando varios trucos para mejorar nuestro currículum y nuestra marca en LinkedIn. Como dificultades de esta semana destacaría dos cosas. En primer lugar, la propia complejidad de los modelos y de las técnicas de ensamblado. En este mismo vídeo os he intentado explicar brevemente y de forma más o menos clara cómo funcionan estas técnicas, pero lo cierto es que tienen una complejidad bastante elevada y seguramente haya cometido algunas imprecisiones. La segunda dificultad tiene que ver más con el proceso general. Ya hemos abarcado todo el proceso general del análisis de datos y resulta fundamental llevar una estructura clara. Primero hacer el preprocesamiento, dentro del preprocesamiento hacer unos pasos, luego probar los modelos, luego ajustarlos. Y esto es toda una estructura que hay que tener siempre en la cabeza y hay que acordarse siempre del objetivo final, de lo que queremos conseguir. Y es muy fácil que cuando empiece a haber problemas, empieces a sumergirte dentro de ese problema y a olvidarte del objetivo general. Y empieces a entrar en una vorágine de caos y de desorden. Imagino que esto se irá corrigiendo con el tiempo a medida que aumente la práctica y a medida que nos enfrentemos con muchos más casos. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Esta ha sido la segunda semana dedicada a técnicas de Machine Learning. Seguramente dentro del Bootcamp dedicaremos todavía una tercera semana e incluso parte de una cuarta semana, aunque ya estamos a punto de terminar con el programa. De hecho, estamos empezando ya a pensar los proyectos y lo que queremos hacer para terminar,
ya que este proyecto va a ser nuestra carta de presentación con las empresas. En mi caso, yo ya tengo a mi equipo, ya tenemos pensada la temática, pero de momento no la voy a desvelar. Que se note ahí el hype. Como siempre, daros de nuevo las gracias por seguir esta serie de vídeos y por el apoyo que le estáis dando al canal. Un saludo a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.